nuestro webinar número 11 de Latin America Spinning Master Meetings. Otro sábado lleno de plática, de discusión, de energía, de buena vibra para todos ustedes que están en casa, escuchándonos, viéndonos, participando. De verdad, muchísimas gracias. Este programa, ya saben, no sería nada sin ustedes, sin la participación de todos ustedes. Nos da muchísimo gusto ver siempre caras conocidas, caras nuevas. Estamos todavía esperando a algunas personitas que se están integrando al grupo, ¿verdad? Hoy tenemos como invitado a uno de nuestros Master Instructors de Venezuela, Pedro Plaza. Pedro, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar. Déjame ver si ahí ya te estoy quitando el mudo porque estás mudo. ¿Listo? ¿Me puedes escuchar? Sí, perfectamente, Carlos. Ok, ya te Bueno, escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. no, Buenas tardes para ti. sí, bueno, mediodía, sí. Bueno, no, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con amigos y poder hablar un poco de spinning un rato hoy. Excelente la iniciativa, los felicito y bueno, traten de mantenerla constantemente a lo largo del tiempo, para que vaya creciendo cada vez más. Claro, claro. Ese es el plan. Muchísimas gracias por aceptar Sí. la invitación. Como siempre, nuestros Master Instructors que nos acompañan, María René Galvez, que siempre anda ahí rondando los pasillos del Zoom a escondidas, nuestra administradora, eh, Lili Uribazo desde Miami, allá del calorcito de la playa, de lo bonito, y Fer también acompañándonos también desde Venezuela, muchísimas gracias. Ellos como siempre ya saben van a estar atendiendo nuestras preguntas, entonces no se les olvide dejar sus preguntas ahí abajo en el chat. En el chat recuerden que todos ahorita van a estar en modo mudo o en mute. Entonces, todas sus preguntas que tengan para Pedro Plaza o para cualquiera de los otros Master Instructors que estamos participando, por favor háganoslas saber ahí en el chat. Las muchachas y Fer nos van a apoyar en eso. Entonces, sin más, vamos a iniciar con nuestra charla. Entonces, nos vemos al ratito. Fer, bueno, los vamos a seguir viendo, pero no los vamos a escuchar a Fer y a Lili y a Mari. Pero vamos a iniciar. Todavía seguimos teniendo más personas integrándose. Entonces, Pedro, cuéntanos un poquito de ti, Pedro. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Siempre las preguntas generales son las más difíciles de responder. Sí. Así es. Específicamente, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, de qué hago yo, o sea, que estudié, qué hago Sí, profesionalmente. sí, exacto. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Pedro Plaza? Bueno, yo soy caraqueño, de nacionalidad, con la nacionalidad costarricense adoptada. Hice mis estudios en Estados Unidos y tengo tres maestrías que he hecho. En los últimos años me he dedicado con mucho fervor, así como me he dedicado con fervor al spinning, me he dedicado también con mucho fervor a la escritura. He escrito y publicado novelas en Venezuela, en Costa Rica, en España. También estoy abocado a la parte empresarial, eh, porque hay que compensar los medios de subsistencia y bueno, el mayor satisfacción y logro que he tenido yo en ese ámbito es la creación del gimnasio Planet Fit en el año 99. Sigue funcionando y sigue siendo un referente importante para el spinning. Y básicamente eso, soy una familia, soy el pequeño de 7 hermanos. Y en los últimos años he estado viviendo en varios países, pero eso va a ser también parte de la charla que tiene que ver con adaptación y sobrevivencia. Ok, ok, excelente. ¿Tú entonces ahorita te encuentras en dónde, Pedro? Estoy seguro donde me encuentro, para serte honesto. No, mentira.
Yo llegué a Caracas, estoy en Caracas ahora, pero Ok. yo venía de España por unos días solamente, a Caracas y a Costa Rica. Y aterrizamos el 10 de marzo y a los 4 días nos llegó una orden de cuarentena del gobierno de Venezuela porque habíamos llegado de una zona de alto riesgo epidemiológico. Entonces tuvimos que guardar la cuarentena, pero ya el sexto día habían cerrado los espacios aéreos del país y nos vimos, bueno, atrapados en el hogar. De alguna manera es un poco extraño, pero atrapados en el hogar. Y no pudimos hacer nada, no pudimos hacer, tenía varios planes de que iba a hacer tanto aquí como en Costa Rica, y bueno, todo se vino abajo, ¿no? Y por supuesto tengo ya desde el 10 de marzo aquí en Caracas, lo cual tiene sus cosas, su lado muy positivo también, la verdad que sí. Wow, digo, qué difícil, pues así que te toque, ¿no? Que te toque el encierro. Digo, yo vivo en la frontera con Estados Unidos y tengo familiares que pues sí, eso mismo les pasó, cerraron las fronteras y tuvieron que quedarse, gracias a Dios no fue por mucho tiempo, creo que tuvieron que esperar cerca de 2 meses, pero digo, de todas maneras, estar fuera de tu casa, viviendo tal vez en un lugar que no sea tuyo o donde no estés con la misma comodidad, ¿verdad? Y esa seguridad, sí es difícil. Y sigo Y, pagando alquiler en Barcelona, en España. wow, Por suerte negocié y me rebajaron la mitad del monto. Pero es muy extraño porque estás aquí, estás pagando el alquiler allá y es como que es muy raro también al mismo tiempo porque esta es mi ciudad. Entonces, de la cual prácticamente se puede decir que oficialmente me fui en el 2010, cuando fui a Nueva York. Pero he estado yendo y viniendo, por supuesto, por eventos de spinning, por eventos del gimnasio, pero es muy raro que te veas forzado a estar en el país que es tu país. Es una situación un poco extraña y a la vez una situación de reencuentro con la ciudad, con los amigos, con la familia, aunque no sea acercamiento físico. sí, Entonces es una situación un poco extraña y buena a la vez. eso. Y cuéntanos, pero ahorita, por ejemplo, que estás en el encierro, ¿estás escribiendo algo ahorita? Sí, claro, yo, así como en el entrenamiento, hay que tener la disciplina y la constancia, igual es en la escritura, porque hay el mito de que la escritura depende mucho de la inspiración y de la musa, y eso no es así. Realmente la escritura nace del esfuerzo y del método. Entonces, yo escribo todos los días aproximadamente unas 4 horas. Me levanto todos los días a la misma hora, porque una de las cosas que he descubierto y he pensado que es una de las mejores maneras de sobrevivir esta pandemia es mantener una rutina, ¿no? Entonces uno tiene que reinventarse la rutina. Lo de la escritura ha seguido casi igual, porque lo escribo en la mañana, 4 o 5 horas, y después paso a hacer el resto de las cosas que tengo programado en el día. Entonces, de escribir, escribo bastante. Tengo mi spinner aquí y también entreno, no solamente la bicicleta, pero gracias a Dios, tengo la bicicleta y puedo conectarme con el spinning también casi todos los días. Excelente, excelente, qué bien. Sí. Bueno, y ahora hablando un poquito más de lo de la escritura, eh, agarras tu pluma, papel, te pones a escribir, usas la computadora, usas máquina de escribir, qué es lo que más prefieres tú? No, siempre he escrito con la computadora, sí, Ok, la computadora, sí. siempre, ok, perfecto. Este es, ¿Y te han llegado esos baches, esos momentos en los que dices tú, hoy no se me viene nada a la mente, no sé qué voy a escribir? Digo, porque es algo que vemos nosotros mucho tal vez en películas, que a lo mejor es algo sí. que no es muy real, pero llegan esos momentos en los que realmente no sabes qué hacer. Sí, eso ocurre y no es un mito, Ok, pero porque yo solamente puedo no trabajar en una novela en un momento específico y también otros escritos. Yo escribo crónicas también. Ahorita de hecho estoy escribiendo crónicas porque me he dedicado también a hacer unas caminatas muy largas en la ciudad y observar la ciudad y tratar de captar mi ciudad desde mi punto de vista del que se reencuentra con la ciudad y además en una situación de pandemia. Hay un portal aquí en Venezuela muy importante que se llama Pro Da Vinci,
que ha estado publicando esas crónicas. Estas son crónicas que son caminatas. Entonces, ¿qué ocurre? Si a ti un día te trancas en un tema específico en el cual estás escribiendo, tú puedes trabajar en la reescritura, porque la escritura es algo muy difícil, porque tienes que trabajar y trabajar y trabajar, y tú crees que quedó muy bien y está muy mal, y tienes que darle y darle y seguir y seguir y seguir y seguir. Es la práctica, que también se aplica un poco a lo que hacemos nosotros en el spinning. La práctica hace la excelencia y al maestro. O sea, hay áreas que se comunican, ¿no? Y se conectan. Exacto. Sí, sí, sí. Muy, muy importante esa constancia, ¿no? Que nos ayuda a mejorar y nos ayuda siempre a sobresalir. Y quería tocar este punto porque, bueno, nos encontramos en esta pandemia, nos encontramos en el encierro, en donde realmente no sabemos de repente qué hacer. A lo mejor ahorita ya después de 3 4 meses que tenemos aquí encerrados, ya empezamos a descubrir realmente qué hacer. Y es por eso que te hacía yo esta pregunta, o sea, ¿qué consejo tienes tú, por ejemplo, para nuestra audiencia con respecto a eso? Si ahorita todavía me siento abrumado, me siento encerrado, veo que empieza a estar otra vez la reapertura, pero luego veo que los números empiezan a crecer otra vez y empiezan a pensar en volver a cerrar todo. Y dices tú, bueno, todo lo que he trabajado en estos 4 meses para reinventarme no valió para pura sombrilla, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué nos puedes ofrecer tú de consejo? Sí. Bueno, en mi opinión, yo creo que lo primero es lo que acabo de decir, establecer la rutina. Es decir, tener un asidero que asemeje, o sea, uno tiene que tratar de aproximarse a la realidad como era antes sin que sea como era antes. O sea, en la medida de lo posible que te puedas aproximar, hay que tratar de hacerlo. Es decir, si uno puede salir y dar una caminata por un parque, o salir a correr, o salir a montar bicicleta un día, en solitario, o como sea, eso hay que tratar de hacerlo, y tratar de hacerlo de una manera rutinaria. Luego, yo no creo que uno debe, que estos son momentos que por supuesto esto no se aplican a casi ninguno de nosotros, pero estos no son momentos pero pasa con muchas personas, para ingesta excesiva de alcohol, de estimulantes, sino es más bien un momento en el cual uno tiene que tratar de preservar el estado de pleno de lucidez y de conciencia. Tratar de dormir bien es importantísimo, porque en el sueño se reparan los tejidos, pero también se procesan una cantidad de cosas que son parte de esta nueva realidad, que es un término que está ya un poco trillado, de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. No oír tantas noticias. O sea, todas las noticias que uno oye por todos lados son negativas. Está bien que que escuchemos un poco los números, pero no oírlos excesivamente, no oírlos cercanos a la hora en que nos vayamos a acostar. Es decir, date una hora en el día para escuchar y toda esa cantidad de noticias tan malas, y asimílela, y ya no te sobreobsesiones con las cifras, no te sobreobsesiones con las malas noticias. Pensar en positivo. ¿Por qué? Porque si uno cae en el ciclo del pensamiento negativo, la conexión es, el proceso de inducción es pensamiento negativo, producción de hormonas de estrés como cortisol o otras, y esas afectan a su vez el sistema inmunológico, y al tener el sistema inmunológico comprometido, estoy más susceptible a contraer el virus. Entonces, no es egoísta pensar en positivo, es necesario pensar en positivo, sonreír, tratar de ser optimista y tratar de buscarle las cosas buenas a toda esta situación. Eso es buenísimo ese punto de sonreír, ¿verdad? De estar Claro, siempre contento, feliz y verle el lado bueno a las cosas, porque a final de cuentas esto nos ha traído grandes cambios para bien. Uno de estos, digo, es este programa, ¿no? Que nos ha sí, unido bastante a claro. toda Latinoamérica, a todos los Master Instructors de Latinoamérica y a toda la audiencia que nos sigue sábado con sábado. Y pues todas las cosas que tenemos que agradecer realmente, la unión con la familia nuevamente, el estar compartiendo más tiempo, menos estrés laboral, o sea, ya el hecho de que igual lo llegamos a comentar en alguno de nuestros webinars pasados, de levantarte, ponerte una camiseta, darte una medio peinada, bueno, yo no, ¿verdad? Pero
te paras enfrente de la cámara y ya estás trabajando otra vez, sin necesidad de ni siquiera de Sí. usar zapatos, ¿verdad? Pero ese es otro punto importante también, no darle continuidad a la noche con el día, es decir, Mm, no quedarte en pijama. exacto. O sea, uno tiene que bañarse, hacer todas las cosas que uno tiene que hacer normalmente como si estuviese dispuesto a ir a tu trabajo y a tu rutina normal. Excelente, excelente. Bueno, Sí, pues entonces vamos a hablar ahora del tema que tú nos traes, que son sí. los nuevos paradigmas del spinning. Platícanos un poquito de este tema, ¿cómo fue que se te ocurrió hablar de esto? Sí, bueno, la semana pasada Fernando me propuso para hablar este sábado y yo acepté la invitación encantado y se me ocurrió que hay tantos temas en el spinning, pero dije, vamos a tratar de hacer un tema que tenga que ver un poco con la actualidad. Entonces se me ocurrió que yo podría, como he estado, tomar algo de mi experiencia personal en relación a la adaptación y la sobrevivencia y llevarlo al final, la idea que tengo, al periodo de transición en el cual nos va a tocar dar clases presenciales, pero que todavía la pandemia sí. Ese es mi objetivo final para llegar con lo que empiezo a contarles. Tengo una situación de paradigma a nivel de empresa en el área de fitness y 3 paradigmas personales que me sirven como ejemplo para llegar a donde quiero llegar. Entonces no sé si ya comienzo. Dale, dale, por favor, ¿Vale? te escuchamos. Ok. Bueno, eh, yo creo que para comenzar, lo primero que quiero hablarle es de cuando creamos el gimnasio Planet Fit en Venezuela. Fue en el año 99 y Venezuela por un motivo u otro tuvo, como muchos países también de Latinoamérica, como Brasil, México, mucho auge en el spinning. Al tener mucho auge en el spinning, eh, nosotros nos vimos en la obligación de diferenciarnos. Nosotros teníamos una amenaza. Yo lo que quiero decir es que todos estos cambios de paradigma que le voy a presentar como ejemplo son ejemplos chiquitos de algo gigantesco que tenemos ahora delante de nosotros, pero que nos pueden servir para ver cómo podemos hacer para llevar mejor esta pandemia. Entonces, bueno, año 99 abre el gimnasio, por todos lados había centros de spinning. Venezuela era el país número 11 en ventas de bicicleta a nivel mundial y empezaron a abrir centros en todos lados, gimnasios en todos lados. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que ver cómo nos diferenciamos, cómo podemos adaptarnos para sobrevivir a esta amenaza. Entonces, una de las cosas que hicimos fue crear los entrenamientos entre instructores. Es decir, no se trata de educación continua, sino se trata de una cosa que a mí se me ocurrió, de que nos reuniéramos todos, los instructores que dábamos clases en el gimnasio, a que cada uno diera una clase en cada ocasión. Y los demás nos dedicábamos a observar y criticar de manera constructiva las cosas buenas y las cosas malas de esta clase. Entonces fue una situación de bastante aprendizaje porque los instructores se vieron en una situación en la cual iban a ser criticados por sus propios instructores y además el método es que no puedes hablar, simplemente tienes, porque queríamos también inducirlos a propiciar la humildad. No puedes hablar, no puedes hacer, simplemente recibes la crítica, muchas veces dura, de lo que te hacen otros colegas tuyos. Eso conllevó a que en el gimnasio se empezara a destacar porque los instructores, al estar expuestos a este sistema de entrenamiento, porque hasta inclusive llegamos a hacer hasta exámenes para reforzar si la gente tenía los conocimientos. Y a la vez, por supuesto, también desarrolló la amistad entre los instructores. Entonces, muchos de los nombres que ustedes conocen de la gente que ha ido a la conferencia y todo eso nacieron de ese entrenamiento, incluyendo al propio Fernando. Entonces, el gimnasio se fue diferenciando. También hicimos una asociación con una televisora, como decir ESPN, pero de Venezuela, que era Meridiano TV, y empezamos a pasar clases de spinning en televisión.
También trajimos a Johnny G. O sea, yo hice una amistad con Johnny y en el 2001 hicimos un evento, lo trajimos para acá, que fue algo que descolló. Hicimos lo que se llamó en aquel momento en el 2000, la primera conferencia latinoamericana de spinning. Hicimos varios eventos, el primer maratón. Entonces, ante toda esta serie de amenazas de la competencia, por decirlo de alguna manera, enfocándonos en nosotros mismos, no enfocándonos en lo que hacen los demás, sino enfocándonos en lo que hacemos nosotros mismos, llevamos el nivel de excelencia de los instructores a un nivel bastante alto. Eso a su vez trajo como consecuencia que por la noche podríamos tener 3 clases seguidas, con 40 bicicletas en la sala, donde la gente hacía fila te estoy hablando de las 3 clases llenas y cada clase con 25 a 30 personas en lista de espera. Entonces nosotros supimos cómo adaptarnos para sobrevivir. Entonces voy también ahora a los 3 ejemplos que te dije personales. El primer cambio de paradigma personal fue cuando nosotros nos fuimos a vivir, yo y mi esposa fuimos a vivir a Nueva York, invitados por un programa de la Universidad de Nueva York. Entonces, yo también fui representante de educación de spinning hasta 2 años después de irme a Nueva York. Es decir, yo estaba en Nueva York y todavía lo mantenía, pero llegó un momento que ya no cuadraba allá afuera, y fui representante de educación del 2004 hasta el 2012. Entonces yo estoy en Nueva York, llego por algo que no tiene que ver con el spinning, pero digo, el spinning para mí es como el oxígeno. Entonces, ¿cómo hago para dar clases? Porque también uno va allá con una condición especial y no puede dar clases en cualquier lado, pero por suerte el centro atlético de la Universidad de Nueva York tenía una sala de spinning, y entonces ofrecí mi servicio y me contrataron. Entonces, el cambio de paradigma que tuve es de venir de dar clases en mi gimnasio, con mi gente, con toda la cancha del mundo, conociendo a todo el mundo, a tener que dar clases 2 años a estadounidenses. Y tuve que hacer un cambio de parámetros y de variables, porque, por ejemplo, la forma de dar las clases, uno tiene que cambiarla en el sentido de que la efusividad, tuve que bajar la efusividad, las cosas que tuve que hacer. Bajar la efusividad en el sentido, o la efusividad inducida. Hablar en otro idioma ya de por sí te cambia la forma de dar clases. Es decir, dar clases en inglés no es lo mismo que dar clases en español. O sea, hay algo con la lengua que va atado a la efusividad y a la expresión de la clase. Entonces, di mis clases en inglés y me di cuenta que mis clases se empezaron a volver, no sé si más técnicas, pero un poco más como metódicas y menos complejas. Porque las clases tuve que darlas un poco más sencillas por el tipo de público que tenía. Y una anécdota que te puedo dar para ilustrar lo que es el cambio, porque un paradigma es una cantidad de variables que definen a un mundo, que cuando tú las vas cambiando, da resultado un nuevo paradigma. El hecho que yo tuviese que dar clases en la Universidad de Nueva York, para mí era un paradigma distinto. Entonces, yo siempre he tenido por costumbre, al terminar la clase, me bajo y toco las manos de la gente en señal de agradecimiento. Pues cuando hice eso la primera vez en la Universidad de Nueva York, me vieron rarísimo, porque allá están muy conscientes de acoso sexual, de esto y lo otro. Y yo me dije, Dios mío, estoy haciendo una cosa imprudente, con la mayor inocencia del mundo, ¿no? Sí. Eso no lo tuve que hacer. La música también tuve que adaptarla un poco, a quizás un estilo un poco más rockero, menos electrónica. Entonces, al hacer todos esos cambios, pude adaptarme y llevar bien el hecho de dar clases en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, durante 2 años. Luego, nosotros regresamos unos meses a Caracas y nos fuimos a vivir a Costa Rica, permiso. Costa Rica nos había dado una gran bienvenida. Yo di ya las primeras orientaciones, conocí a gente, el país es muy lindo, la gente es amable. Y dijimos, bueno, esto fue como un buen happy medium.
decir, porque es un país como organizado de alguna manera, pero a la vez es latino. Entonces nos fuimos allá y yo entré a dar clases en la cadena Multiespa, que es donde daba clases antes Randall y donde da clases Mario. Y bueno, también un cambio de mundo. ¿Por qué? Para empezar con el idioma. Ya el idioma pasó del tú al usted. Pero no es lo mismo dar una clase refiriéndote a la gente con el usted que refiriéndote con el tú. Entonces es un cambio de idioma que a la vez conlleva a un cambio mental y emotivo, si se quiere, en la forma de dar la clase, porque el usted crea una distancia. Y más para nosotros en la cultura venezolana que hablamos de tú, de una directamente, ¿no? Entonces tuve que adaptarme en ese sentido. Al principio me costó y me perdonaban que yo usara el tú, porque dijeron, no, este es venezolano, entonces bueno, lo perdono. Pero después ya me integré mucho a la sociedad y tuve que cambiar hacia el usted. Luego, la idiosincrasia es muy distinta, aunque somos latinos, el costarricense es muy reflexivo, muy racional y es muy introvertido de alguna manera, ¿no? Entonces no tiene para nada la misma forma de expresarse como se puede expresar, yo hablando desde el mundo que yo conozco, un venezolano. Entonces, extrañamente, en las clases me llegué a la conclusión de que en las clases de Venezuela dabas menos, tenías más resultados. Y en las clases en Costa Rica tenía que dar más, pero mucho más, para obtener resultados. También me di cuenta que la gente a veces se la pasaba buenísimo en una clase, le gustaba mucho, pero en el momento que tú estás dando la clase, la expresividad en el rostro y en los alumnos no es la misma. Otro cambio para decirte la diferencia de culturas, en la cual tuve que adaptarme para poder sobrevivir y seguir haciendo lo que me gusta, el spinning. Por ejemplo, en Venezuela la gente se pelea por ocupar la primera y la segunda fila. En un gimnasio en Costa Rica, si las filas si la clase no está llena, se sientan en la última fila. Entonces es posible que tú estés dando una clase con la primera fila vacía o la segunda vacía y la tercera y la cuarta llena. Entonces eso también para mí fue un cambio de paradigma. A la vez que la relación socio afiliado al gimnasio instructor. Es decir, el trato en Venezuela era más informal, menos barrera. En Costa Rica había un poquito más de barrera. Entonces también tuve que acostumbrarme y adaptarme a esa forma de respeto que es distinta. Sí, claro. Entonces, tuve que hacer todos esos cambios para poder adaptarme y bueno, yo terminé dando varias clases ahí en varias de las sedes del gimnasio y bien, y mucho cariño con la gente y todo, y me fue bien. Luego, otro cambio de paradigma personal. De Costa Rica nos fuimos a España, también invitados por un programa de la Universidad Pompeu Fabra, que tiene su sede en Barcelona. Entonces yo había ido a España a dar algunas clases especiales, en Pamplona, en Barcelona, en Madrid, en años anteriores. En el 2004 me dieron el honor de cerrar el evento de Pamplona, que fue el evento nacional, en 2014, perdón. Y voy a España y hay otro cambio más de paradigma. Es decir, el costarricense, que es muy introvertido, al español que te dice las cosas de una manera tan directa que hasta nosotros los latinoamericanos, no solo costarricenses, nos puede parecer hasta muy fuerte y muy tajante. Y no solamente eso, sino también la expresividad en la clase. No porque sean españoles y sean latinos son los más expresivos. Aunque hay mucha... En los eventos es extraordinaria la gente que va a los eventos, una maravilla. Y hay mucha efusividad y eso, pero cuando llegas a la clase, para obtener un resultado también tienes que esforzarte muchísimo. Es mucho esfuerzo, porque a fin de cuentas son europeos, son latinos, pero son europeos. Entonces el europeo tiene una mentalidad y una manera de vivir distinta. Entonces también es otro cambio de cultura, además de las adaptaciones a las terminologías. Como las expresiones que son muy distintas y quieren decir cosas muy distintas.
O sea, nosotros decimos manubrio aquí, que en Venezuela, que es el volante, y el manubrio allá es el órgano sexual. Entonces, si tú dices, desplaza las manos al manubrio, estás en problemas. Entonces, todo ese tipo, hay bastantes diferencias de ese estilo cuando das una clase en España, ¿no? El año pasado, Eva me invitó a cerrar el evento nacional y fue buenísimo. Y además fue un gran honor porque también estuvo Luciana en el evento y fue un gran honor. Pero cuando sales de los eventos, también te encuentras con una situación de cambio de paradigma, en el sentido de que yo no sé cómo será la situación en los distintos países latinoamericanos, pero en España, en los gimnasios, en las cadenas, buscan más al instructor multipropósito. Es decir, este señor es una eminencia en Tai Chi, este señor es una eminencia en Taeo, este señor es una eminencia en Spinning. Eso no importa así tanto. Lo que importa es que la persona pueda llegar y dar, una profesora te dé una clase de Zumba, te dé una clase de Spinning y te dé una clase funcional. Utilizan un solo viaje y a veces hasta lo ponen a trabajar en recepción. Entonces, es distinto. Entonces, no hay ese culto y ese aprecio para el instructor que se ha especializado y destacado durante años, que no tiene nada que ver con los eventos, ¿no? Los eventos son otra cosa. En el día a día está esa diferencia. Entonces, un instructor de spinning que no sepa dar 2, 3 modalidades más, no le va a servir mucho a una cadena, y no hay casi ningún spinning solo. Aunado, por supuesto, la multiplicidad de competencias que hay de distintos tipos de ciclismo estacionario. En España hay muchísimos. También en Nueva York hay muchísimos, ¿no? Pero en España también hay bastante. Entonces uno se adapta a ese cambio de paradigma y bueno, puede llegar a sobrevivir. Entonces a lo que quería llegar es que ahora tenemos un cambio de paradigma gigantesco. Es tan grande que no cabe en la comprensión, en la manera en que nos ha cambiado la vida. Pero ¿por qué las comparaciones? Porque cuando tú llegas de Venezuela a dar clases en Nueva York, llegas a un mundo distinto, es un mundo distinto. Cuando llegas a dar a Costa Rica es un mundo distinto. Cuando llegas a dar a España es un mundo distinto. Entonces nosotros ahora estamos enfrentados a un mundo distinto. Y no quiero enfocarme a lo que quiero llegar en lo virtual, que es muy importante. Esto que estamos haciendo hoy, y por ejemplo el evento de Josh y las clases virtuales, y por ejemplo si algún instructor tiene seguidores que cada uno tiene su bicicleta en su casa, genial dar la clase por la virtual. Yo aplaudo lo virtual, creo que hay que hacerlo, creo que es una necesidad absoluta los webinars, todo este tipo de eventos, porque es lo que estamos hablando de la rutina al principio, de tratar de tener algo más parecido, lo más parecido posible a la realidad es esto. Estamos reunidos, estamos hablando, o sea, no nos podemos tocar físicamente, por supuesto, pero estamos reunidos, estamos hablando y nos estamos viendo y nos estamos encontrando. Eso es importante, la virtualidad en este momento. Pero ¿qué va a pasar cuando nos toque dar clases? Yo supongo que a ninguno le ha tocado todavía, no lo sé. Cuando nos toque dar clases y todavía esté presente el virus. Que se pueda dar clase y todavía esté presente el virus. A eso es lo que quería llegar. ¿Cómo vamos a hacer para adaptarnos? Así como uno se va a adaptar en un mundo distinto, un país distinto a dar clase, a esa nueva realidad. Salud. Así. Tomamos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo lo veo yo? Lo primero es el distanciamiento físico. Al tener el distanciamiento físico entre alumnos y alumnos con instructor, ya cambió la clase. Ya la clase no es lo mismo. Entonces tenemos que irnos mentalizando a que todo esto va a cambiar en esa transición hasta que lleguemos a una normalidad, se invente de la vacuna, todo el mundo está inmunizado y quizás esa realidad tampoco sea tan parecida a lo que fue antes. Entonces está el tema del distanciamiento. Por ejemplo, en nuestro gimnasio, y lo que es el spinning, que ha servido también en esta transición, porque ¿qué hicimos nosotros? Digo, bueno, al principio, bueno, vamos a alquilar 5 bicicletas, 10 bicicletas. Entonces, no, esto va para largo, vamos a alquilar 10 más. No, esto va para largo, vamos a alquilar 10 más.
no, esto va para largo, esto va a 10 más. Entonces las 40 bicicletas están alquiladas. Y entonces eso a la vez el spinning nos ha servido para mantener el flujo de caja, para mantener a los empleados, mantener y cumplir con los gastos que tenemos en el momento, por los momentos. Pero cuando empecemos a dar clases no vamos a poder traer las 40 bicicletas. Vamos a poder meter en ese salón 10 o 15, con 1 o 2 metros de distanciamiento tal vez. Y ese salón es un salón que tiene que estar ventilado. Yo creo que si no hay ventilación, no debería darse la clase en esta etapa que estoy hablando específica de la transición, donde todavía hay una presencia del virus, pero se puede tener ciertas actividades, como se tenía en España hasta hace nada, que los gimnasios abrieron. En Barcelona ya dieron la orden de cerrar, pero habían abierto. Entonces, la ventilación es muy importante. ¿Qué sucede? Nosotros somos máquinas de producir gotitas de saliva. Estuve viendo un estudio en el cual con un estornudo podemos llegar a botar 40.000 gotitas. Si una tos fuerte, unas 3.000 gotitas. Y con una persona que hable 3 minutos, dependiendo de cómo hable, puede expulsar de 100 a 6.000 gotitas de saliva. Entonces esto quiere decir que nosotros vamos a poder estar expulsando aproximadamente de 1.500 a 9.000 gotitas de saliva en una clase. A esto se agrega la intensidad del trabajo y la emotividad y la efusión. Entonces la gotita tiene chance de llegar, inclusive si no hay ventilación, hasta 2 metros o más de 2 metros. Entonces, ¿qué hacer? Porque yo no estoy diciendo que el instructor va a estar contaminado va a tener el virus, sino la percepción de la gente de la seguridad. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que también, no sé, con la tarima, porque también la tarima sube el instructor de nivel, ¿verdad? Entonces, y las gotitas caen en forma de parábola y al caer desde una altura mayor se extienden un poco más lejos, y quién sabe si 2 metros más allá. Entonces, tengo 2 soluciones para el tema de la tarima. La quitamos y nos ponemos al mismo nivel de los alumnos. Así nuestra proyección de las gotitas se va a ver disminuida por la altura, por no tener la altura. Y la otra es algo que se me ocurrió, que aquellos sitios, sabemos que el espejo no es algo que se desea en una sala de spinning ideal, porque no es ver la imagen de nosotros, sino el viaje interior. Pero el espejo, si hay un espejo y el instructor está en tarima, yo creo que se podría dar la clase de espalda. Dar la clase de espalda, pero que tú en el espejo ellos te vean la cara a ti y tú se la veas a ellos. Eso se me ocurrió como una forma. Por supuesto, nada de esto es recomendación oficial del programa, ni de Mato, ni de nada. Es algo que se me ha ocurrido a mí. Si el instructor le da la espalda a los alumnos, pero tiene un espejo, lo van a ver a él y él va a ver a la gente. Porque la otra es ponerte una careta. Entonces, ¿qué pasa con la expresión facial con la careta? Yo creo que eso es importante, porque la expresión facial es importante para poder transmitir la clase. Entonces, eso es en cuanto a la disposición de la sala. Ya eso cambia por completo la manera en que vamos a dar la clase. No podemos dar la inducción a quien haga spinning por primera vez, porque no te vas a acercar físicamente a hacerle toda la indicación, no puedes. Entonces, creo que la inducción va a tener que hacerse desde la tarima a los que hagan por primera vez. Eso también nos genera otro cambio de paradigma. Y también pienso que es importantísimo no olvidarse de la herramienta del micrófono, no dar nunca una clase que no sea con micrófono. Y si es con micrófono, tomar la metodología de, no sé, hay que taparlo con un plástico por precaución para el siguiente instructor. No sé, hay que tener algo que haga, o que cada quien tenga su micrófono. Cada quien tenga el suyo, claro. Exacto. Eso en cuanto a la logística, los principales elementos que llevo la logística interna de la clase. El tema de las gotitas, el instructor, la hablada, la distancia entre las bicicletas, la ventilación, no dar inducción, evitarla con el contacto físico. Pero ¿qué pasa en tiempos de haber venido a vivir una pandemia con música y palabras? Porque sabemos que el spinning es una herramienta muy poderosa para inducir a la introspección, a la reflexión,
Inclusive muchas veces vemos en grandes clases, en la conferencia o en todo lo que muchas veces se habla de situaciones de gente con problemas, a un niño que tiene cáncer, alguien que se murió pero está en duelo. O sea, en el spinning no todo es positivo, pero creo que estamos entrando, o sea, quiero decir, todo es positivo, pero se vale manejar distintos tipos de emociones. Y por eso es que se ponen también distintos tipos de música. Entonces yo creo que estamos en una época en que venimos de demasiada introspección, demasiado luto. O sea, es tan devastador lo que estamos viviendo, de decir que, bueno, hoy murieron 1.500 personas y ya lo tomas como un número en frío. Entonces venimos de una cosa muy, muy, muy fuerte, y yo creo que, y no me vayan a juzgar mal por esto, porque nosotros somos entrenadores y no entretenedores, pero creo que va a tocar ser un poquito más entretenedor, en el sentido de que a la gente hay que darle siempre alegría y cosas positivas en esta etapa de reencuentro, porque el luto y la pérdida ha sido muy grande, y lo que ha sufrido la gente. Entonces yo no recomiendo en esta etapa de transición que las clases sean muy orientadas a la introspección, sino que más bien una clase sea orientada hacia la ruta, hacia el entrenamiento físico, pero no llevar a la gente tanto a un estado de introspección y meditación y de reflexión, me parece a mí, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, la música. Yo creo que debemos también evitar música que es perfectamente válida en el spinning. Esas son las cosas geniales del spinning, que vas una eufórica y de repente baja un plano y entonces la música baja, pero yo creo que tenemos que evitar canciones y música que despierten un estado de tristeza por completo, por lo menos en esta transición. Esto es lo que yo me figuro en esta transición. A la gente hay que darle alegría, ánimo, hay que darle felicidad, hay que darle, no sé, no importa, tal vez las clases que sean un poco más con beat, un poquito más repetitiva la música, no sé, pero no ese torbellino emocional que se genera de las palabras. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras y las metáforas que usamos, para no despertar un sentido de tristeza en las personas, sino más bien como de optimismo, de alegría, sin exagerar, porque la gente capta muy bien cuando un instructor está como impostada la cosa, o cuando habla tanto que atormenta, o habla tanto que se vuelve cursi. Entonces, o habla algunas cosas. Entonces, no, eso todo lo tenemos que evitar, sino mucha sinceridad, y a la vez enfocarnos siempre en un estado de ánimo positivo. Entonces, al adaptarnos a esa transición, porque la vamos a tener que vivir, esa transición. O sea, los gimnasios van a abrir y todavía va a haber algo ahí, no todo el mundo está vacunado, todavía hay presencia del virus, y tenemos que convivir con eso. Entonces, eso es lo que quería decir, tratar de pensar que vamos a estar, a sumergirnos en un mundo que ha cambiado, con unas variables distintas. No estar añorando cuando dábamos las clases y todos nos sudamos y nos tocamos. No añorar eso, sino adaptarnos a la nueva realidad, y ya vendrán tiempos mejores. Entonces, bueno, ese es el contenido básico de lo que quería transmitirle en el día de hoy. Espero no haberme extendido mucho. Sí. No, para nada, buenísimo. Yo digo, yo creo que nos quedamos hasta con ganas de escucharte más porque, digo, tus palabras, la realidad es que traen mucha experiencia y sí, yo creo que a todos, pues todos hemos tenido dudas, ¿verdad? De qué va a pasar, cómo le vamos a hacer, cuál va a ser pues la manera, pues, de regresar a estas clases. Veo ahí que algunos ya están dando clases desde hace tiempo. Pero a final de cuentas todo cambio es para bien. Esto es importante verlo de esta manera, ¿verdad? Que todo cambio es para bien, que estamos regresando, como tú muy bien tocaste ahorita el punto, este último punto, vamos a tocar vidas, vamos a regresar felicidad a la humanidad. Este es algo muy fundamental ahorita que estamos haciendo este cambio, que nosotros vamos a ser portadores de felicidad. Y eso es algo que no tenemos que tomar muy en serio, tenemos que investigar, tenemos que educarnos en cómo lograr esta felicidad en las personas y proyectarlo de una manera que realmente logremos ese cambio, logremos sacarlos de esa incomodidad, de ese aislamiento, de ese COVID que nos trae
y realmente volver otra vez a felicidad, obviamente manteniendo la sana distancia, obviamente manteniendo esa discreción, pues, de que podemos saber, podemos tener contacto. Tuve, lamentablemente, y me voy a salir un poquito del tema, tuve la mala fortuna de estar hace 2 semanas, enseguida hay una persona infectada por COVID sin yo saberlo. Y ahí pasé más de media hora platicando con esta persona. Entonces imagínate, terminas después de tener una charla súper bien y le preguntas, ¿y cómo ha estado tu familia? Y te dice, pues muy mal porque hemos estado batallando con el COVID. Entonces en ese momento a mí me dio un balde de agua fría, me quedé, dije yo, se me vino de todo a la mente y dije yo, ¿por qué tenía que pasar en este momento? ¿Para qué vine? ¿Por qué no me quedé encerrado mejor? Y lamentablemente fue en un funeral, entonces imagínate, o sea, dices tú, ¿para qué vine si no, o sea, pero cómo no iba a venir? O sea, bueno, entonces son situaciones que de repente te encajan, te sacan de tu zona de confort y entonces ahora qué haces, ¿no? Y vamos a tener muchos usuarios, muchos alumnos que van a estar pasando por situaciones muy semejantes. ¿Qué vamos a hacer nosotros para arreglarles el día y alegrarles la vida? ¿Verdad? Sacarlos un poquito de ahí. Entonces, no, Pedro, de verdad que muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de estar contigo precisamente en Miami me parece que fue en el 2015, Sí, en un ride que diste muy, sí. muy emocionante. Y wow, la verdad es que nuevamente volverme a topar contigo por medio de este webinar, por medio de esta plática, yo creo que nos has dado mucha sabiduría, Pedro. Eres de verdad que, como los comentarios lo están mostrando, eres internacional, has roto barreras que muchos se han puesto y has roto también fronteras, ¿no? Has estado en todos lados del mundo. Tengo una pregunta más que hacerte. En todos estos países que has estado dando clases, ¿en cuál te ha gustado más? Bueno, primero te agradezco muchísimo tus palabras y qué alegría que pudimos compartir ese ride en el 2015. Qué maravilla. Y ahora reencontrarnos por este medio, pero bueno, ya será físicamente. Mira, qué pregunta tan difícil. A ver, parto del principio que el sitio donde más me gusta la clase es mi país. Mm, Parto de ahí. Quizás por una cuestión de confort, de comodidad, no sé, por todo, quizás le pasa a cada uno de ustedes en su país. Y luego, mira, muy distinto, muy distinto. O sea, me encantó la experiencia de Costa Rica, no fue fácil, pero me encantó también. O sea, cada una es distinta en su dimensión. Eh, la de Nueva York fue también buena, o sea, todas son experiencias de crecimiento. Me acuerdo que estando en Nueva York 2 veces presenté y sentí que la transición fue muy fluida, digo, en la conferencia mundial. De bajar de Nueva York a Miami, pero representar a Venezuela era muy, muy bueno, era algo maravilloso. Y la efusividad de los europeos, en alguna manera, de algunos países, se parece a la de los latinos. No es igual, pero la de los latinos creo que es incomparable, sí. sí, En sí. general, sí. Sí, definitivamente cuando nos hemos topado en las conferencias y que vemos todas estas especies, ¿no?, que tiene el mundo, y que se van juntando en este alimento que llamamos nosotros spinning, realmente nos damos cuenta de qué rico es el sabor, ¿verdad? Del programa y qué diverso es y qué delicia poder disfrutar realmente del programa y poder hacer esto que nos encanta. Ahora, entonces has estado presentando en grandes conferencias, has tenido cientos de personas viéndote. Ahora muchos de nosotros nos dedicamos a dar clases virtuales. Estamos ante una audiencia que a lo mejor no podemos percibir realmente cuántos somos, pero podemos ver ahí en una esquinita un número y decir, ahora se presentaron 50, 60, 100 personas. Digo, suena muchas veces abrumador y dices tú, wow. ¿Cuál es el mejor consejo para ti
para nuestra audiencia, para controlar esos nervios y decir, hey, no pasa nada, es como si estuvieras un uno a uno. Sí, hay que pensar que es lo mismo dar, no es lo mismo por supuesto, pero que es el mismo compromiso, la misma entrega, de alguna manera, dar una clase a 20 personas que dar una clase de 500 como me tocó dar en Holanda, que tuve un evento donde tuve que dar hora y media y ellos tenían la metodología, el spinning, el evento anual que ellos hacen, de que el instructor está solo en la tarima, solo. Yo estuve solo en la tarima, hora y media, dando una clase con un video proyectado en inglés. Y fue el único presentador latinoamericano que habían invitado hasta ese momento. Y fue a ver, yo siento que yo subí con muchísima tranquilidad, con mucha tranquilidad. Lo que hay que tener fe y seguridad en uno mismo, no sobrepensar, enfocarse en el presente y tomarse en serio, porque yo me puedo poner nervioso con 10 personas y tal vez más que con 100 personas. Es una cuestión de que tú vas a hacer algo que te gusta, algo que sabes que, como todos los que estamos aquí, porque veo unas caras que conozco, nombres que conozco, y sé que esto está lleno aquí de instructores extraordinarios, a los cuales les tengo mucho aprecio también. Tener confianza en ti mismo y que no dejes nunca que el ego y el exhibicionismo te venza. Porque entonces la gente se da cuenta cuando no eres auténtico y estás haciendo un show. Sí. La autenticidad, la gente lo nota, la gente se da cuenta. Entonces eso, nada, tener confianza en ti mismo. Es lo mismo 100 que 500, 10 que 100, porque cada persona cuenta igual que todas las otras demás personas. Entonces, eso es una forma de ver las cosas que yo siempre he tenido, y prepararte bien también, por supuesto. Porque es también cuestión de personalidad. O sea, yo me recontra preparo y trabajo, y la música hasta que esté perfecto el video, y la ruta, y la escribo, y la pongo en gráficos y todo. Entonces, cuando voy a darla, ya me siento que lo hice. Y además la practico antes. Pues el año pasado, en el evento nacional de España, de repente llega uno de los instructores, yo me iba escondido a un gimnasio a hacer la simulación de lo que iba a ser la clase, porque es un compromiso grande, una responsabilidad muy grande que te dan. Entonces, ahí lo que estaba era preparándome. Entonces entré en una clase en un salón de spinning a las 11 de la mañana donde no había nadie, y empecé a dar la clase, y de repente entró uno lo que venía a la conferencia. Y me preguntó, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué es esto? ¿Tú no tienes la cosa mañana? Sí, me estoy repasando todo para que cuando llegue allá, llegue tranquilo. Va. Yo creo que eso es lo mejor, ¿verdad? Tener todo preparado, repasar y tenerse esa confianza de poder salir adelante, de poder hacer las cosas bien. Y antes de que nos vayamos a las preguntas, pues eso también es bien importante, que tenemos que tener en mente ahorita. Tenemos que prepararnos. Es muy buen momento para educarnos, para aprender, para repasar, para preparar las cosas. O sea, si ahorita no tenemos nada que hacer, o sea, si tenemos demasiado tiempo libre, en lugar de sentarte a ver Netflix, ya sabes que tienes los webinars los sábados para que te vengas aquí a compartir con nosotros. Y si no, tienes un manual, 2 manuales, 3 manuales, y ya tomaste las 3 certificaciones de spinning que puedes repasar. Y si no, tienes chorrocientos de perfiles que puedes ponerte a crear ahorita mismo, y a mezclar música y a crear ideas, videos, imágenes, y unir todo, ¿no? Unir todo. Distraer, te dicen que no te preocupes, sino ocúpate. Y eso yo creo que es ahorita algo muy importante que debemos de hacer. Nuevamente, muchísimas gracias, Pedro. Fue un gusto, un honor tenerte aquí en nuestro webinar. Después de haberte visto en tarima como alumno, de verdad que pues es increíble, ¿verdad? Que ahora puedas estar aquí con nosotros en nuestro webinar.
Muchísimas gracias, Carlos. Agradezco muchísimo tus palabras. El gusto más bien es mío estar con ustedes, realmente. Gracias. Y voy entonces a abrir nuevamente los micrófonos. Eh, en este momento creo que perdimos a Fer un ratito. Al parecer la conexión allá en Venezuela está mal, creo que está fallando un poquito allá la luz, algo así nos mencionaba ahorita. Entonces creo que lo perdimos, pero ya está aquí Lili y Mari ya regresó del abismo de Zoom. Entonces, No, nuevamente, de hecho aquí estamos con dos redes, con un Wi-Fi pod, que es como un aparatito portátil para usar, porque sí, aquí tenemos muchos problemas con el internet, entonces no, es un compromiso que no puedo fallar, tengo las dos redes para no fallar hoy. para cualquier cosa, gracias, Sí. sí. Entonces, vamos con Lili, si nos pudieras leer la primera pregunta, por favor. Y cómo no. De Salvador Lobato, Master Pedro, quisiera que nos dieras un RAI en vivo, por favor. ¿Cuándo es eso, Pedro? Bueno, vamos a pensarlo con la propuesta, ¿sí? Claro, vamos a pensarlo, ¿sí? Para todas las personas que tienen bicicleta en su casa, excelente, Me excelente. anoto. Ah, no, buenísimo, yo fascinado, ¿sí? Estoy como se dice, ganoso. Perfecto. Mari, ¿nos podrías leer otra pregunta, por favor? Sí. De hecho, Lili pregunta, dice, ¿qué tipo de libros escribes y si estás interesado en escribir la biografía de otra persona? Buena pregunta. Wow. Yo escribo más que crónicas, que son relatos reales, donde uno no inventa, sino que retrata una realidad. He escrito crónicas de Nueva York y ahorita que he estado, como comenté, en Caracas, escribo crónicas, escribo también novelas. De hecho, la última que tengo acá, aquí la tengo para que la vean, no sé si esta se llama Broadway Lafayette, el último andén. Esta la acaban de publicar en España. Y bueno, se consigue, no estoy haciendo propaganda, se llama Broadway Lafayette y se consigue en Amazon, en la Casa del Libro, también como ebook se consigue. Y novelas y crónicas. Básicamente ese es mi enfoque principal. Una autobiografía o una biografía de alguien. Ajá. No sé. Particularmente la mía. Estoy buscando a alguien que me ayude a escribir mi historia. Bueno, te cuento que hay como el medio de subsistencia de un escritor normalmente es difícil. Hay muchos que hacen ese trabajo para poder tener ingresos adicionales. Entonces yo estoy seguro que deben haber muchos escritores buenos y profesionales que tú puedas hablar con ellos para que creo que es lo que quieres, ¿no? Que hagan ese trabajo. Me habían comentado, tuve una entrevista con una persona que como le llaman aquí los silent writers, escritores en silencio, pero no me gusta, o sea, yo digo, si hay alguien que me va a ayudar a escribir mi historia, también, o sea, tiene que tener crédito. Me parece ridículo que yo diga, esta es mi biografía, pero me está ayudando a escribirlo otra persona, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo no lo hago, pero yo lo que hago a veces es leer el manuscrito ya trabajado, quizás durante 1 año, 2 años, 3 años de alguien, para entonces dar algunas recomendaciones, observaciones, correcciones, etcétera. Eso sí lo hago, pero ad honorem, no lo hago si es alguien que aprecio, porque también lo hacen conmigo. O sea, mi novela de repente la lee un escritor que ya tiene experiencia y me dice, ¿te das cuenta? Porque uno siempre comete errores. Siempre comete errores. Eso. Muy bien. Lili, ¿nos podrías leer la siguiente pregunta? Sí, de María Lourdes. Yo quiero agradecer a mi máster Pedro por todas sus enseñanzas, pero en especial por la lectura que me dio en Miami, las 7 espirituales del éxito. Ese taller me sirvió muchísimo y lo sigo aplicando en mi vida. Y se los comparto siempre a mis alumnos y a todos los que les gusta mucho. Y quisiera saber en qué año fue y cuándo nos dio ese taller. Bueno, te agradezco, María Lourdes, el comentario, lo aprecio muchísimo. Ese taller también lo di
en ese evento de Holanda en inglés a un público europeo de una manera completamente distinta, ¿no? Pero ¿cuándo puedo dar ese taller de nuevo? No lo sé. Yo tengo fe que el próximo año estaré en la conferencia. De hecho, había sido preseleccionado para estar en la anterior, pero me fui a Europa. Entonces no tenía mucho sentido, ¿verdad? Pero yo creo que el año que viene hay posibilidades de que esté en la conferencia. Si todo se ha normalizado, por supuesto, ¿no? Y ahí, bueno, trataré de traer cosas interesantes y buenas. Haré lo mejor que pueda. Siempre el mejor esfuerzo. Así es, así es. María, otra pregunta, por favor. Y esta es de Luis. ¿Qué consejo darías para que en estos tiempos no se pierda la relación instructor-alumno? ¿Cómo seguir manteniendo la línea de aprendizaje entre ambos? De ambos. Bueno, buena pregunta. Una forma sería las clases virtuales. No sé si tienen los datos de contacto de los alumnos. Establecer quizás una cuenta de WhatsApp podría ser con los alumnos que te siguen y entonces enviarle información, intercambiar información. De vez en cuando puedes hacer una clase virtual para ellos. Y eso, ¿no? Yo creo que básicamente sería eso, porque ahorita estamos muy enfocados al tema, al mundo virtual, que como comenté, es real, es un reflejo de la realidad, es un reflejo de nosotros, pero también es real, es una aproximación a una normalidad, por lo cual creo que es importante. Sí, así es. Lili, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, de Sadi. Pedro, ¿cuándo vienes al sur? Bueno, me encantaría, es una deuda pendiente ir a Argentina. Bueno, saludos a Sadi, que esté por allá pasándola, bueno, confinado como todo, pero bueno, lo mejor para ti, Sadi. Mari, otra pregunta, por favor. Y de Mayra Olivera. Lo que expresa Pedro sobre las medidas de seguridad es muy importante. Sin embargo, nos enfrentamos a las autoridades de un club que muchas veces por la presión de los socios que asisten a las clases meten, por ejemplo, más bicicletas. No quieren o no tienen el dinero para gastar en las adecuaciones. ¿Qué hacer con ello? Quisiera escuchar tu opinión. Excelente la pregunta y muy apropiada, porque también uno ha visto que ha habido una presión fuera de lo normal de muchos gimnasios para abrir cuando todavía no tienen que abrir. Entonces, si algunos le han permitido abrir porque las condiciones son adecuadas, el gimnasio tiene que tener la responsabilidad de administrar el distanciamiento social, las medidas de desinfección para ingresar al gimnasio. Y yo diría, no dar la clase, o sea, porque aquí estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de algo muy serio, un virus muy malo, muy maluco, como decimos aquí, que no sé, si uno no comparte el hecho de que las condiciones estén dadas, yo creo que no habría que dar la clase. En mi opinión, tomar la decisión personal, es decir, si el dueño es irresponsable en una situación de pandemia, uno no puede prestarse a ello, me parece. Así es. Sí. Lili, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay más. De Luis, ¿qué consejo daría para que en estos tiempos no se pierda? ¿Eso ya lo habían dicho? No. Ya lo habíamos dicho. Ya lo habían dicho. Ok, perdón. Ups. Más abajo. Más abajo. Gutiérrez, J. Gutiérrez, ¿cuándo crees que volvamos a los gimnasios en Venezuela? Bueno, los gimnasios en Venezuela, aquí, porque, bueno, aquí se manejó para los que no son venezolanos, que son muchos de los que están aquí, se implementó un sistema que se llama 7+7, es decir, que pasaba 7 días confinados, 7 días de flexibilización. Y milagrosamente se escogieron 20 sectores para esa fase de flexibilización que incluyó a los gimnasios. El Instituto Nacional del Deporte aquí emitió una normativa en la cual que se le mandó, se divulgó, donde inclusive obligaban a poner cámaras de desinfección o tomar todas las medidas, las cabinas de desinfección cuando uno está en gimnasio, tomar todas las medidas respectivas, ocupación del 30%, etc. Ahora bien, como aquí ha habido un paso para atrás, un paso para adelante, los gimnasios, nosotros decidimos no abrir esa semana.
Digo, no, esto no está claro, no están dadas las condiciones, la curva va hacia arriba, mejor esperar. Abrieron unos pocos y lamentablemente a la semana están cerrados desde ese entonces y muchos socios pagaron la mensualidad. Entonces yo creo que a lo mejor capaz en esta semana de flexibilización nueva que decretan, a los que ya abrieron a lo mejor hablen de nuevo, pero yo creo que va a tardarse un tiempo hasta que lleguemos a poder estar abiertos y funcionar en esta semi-normalidad. Así que hay que tener paciencia. Sí. Mari, ¿tenemos otra pregunta? No, pero estoy anotando las redes sociales de Instagram de todos para que por si dado caso los quieren contactarlos. Queda una sola pregunta de Hugo Gutiérrez. En esta pandemia, ¿tú quién crees que ha sido más creativo para adaptarse a los cambios, los instructores o los alumnos? Es la última pregunta. No te entendí, ¿podría repetirla? En esta pandemia, ¿tú quién crees que ha sido más creativo para adaptarse a los cambios, los instructores o los alumnos? Wow, qué pregunta. Yo creo que los alumnos tienen distintas profesiones. El que da clases se ha tenido que ingeniar como para seguir desempeñando de alguna manera. No sé si algunos instructores, los que dan otras modalidades, he visto mucha creatividad, he visto muchos instructores circulando por Caracas con su morral con implementos, una estrategia de sobrevivencia, ir a los clientes con las debidas medidas de protección. Es una forma de ser creativo, pero yo diría que depende, ¿no? Depende de la persona. Depende de la persona y a lo mejor eso está un poco como que balanceado, ¿no? Sí, la realidad es que sí hemos cambiado, hemos batallado y nos hemos reestructurado, que es lo más importante. No vamos a regresar a la normalidad, a lo que ya conocíamos, esa es una realidad. O sea, vamos a tener que cambiar y nos vamos a tener que adaptar. Vamos a tener que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Creo que los que hemos participado y hemos estado presentes aprendiendo en estas grandes conferencias, pues a eso vamos, ¿no? Realmente vamos a aprender algo nuevo, a cómo hacer las cosas diferentes y hoy lamentablemente nos han forzado a realizar esas cosas diferentes. Entonces vamos a poner en práctica eso que hemos aprendido y vamos a aprender cosas nuevas. Eso es más que importante, aprender cosas nuevas y ver cómo podemos poner en práctica nuestras actividades laborales y cómo podemos sobrevivir. No hay de otra. El que quiera quedarse aquí, pues se puede quedar aquí, pero el que quiera seguir, pues va a tener que adaptarse. Entonces, pues nuevamente, Pedro, te doy las gracias por tomarte este tiempecito extra para contestar estas preguntas de nuestra audiencia. De verdad que muchísimas gracias. Nuestro webinar número 11, de verdad que fue fue lleno de esperanza, lleno de aprendizaje, lleno de una educación que supera 4 continentes por los que cuatro países por los que has andado. Realmente increíble. Muchísimas gracias. Esperamos verte nuevamente presentar, esperamos verte en persona para darte ese abrazo con mucho afecto y esperamos leer tus libros próximamente. Ya estaremos ahí investigando cuáles tienes. Ahí en el chat ya nos pusieron las redes sociales de cada uno de nosotros para que nos puedan seguir. Preguntas que tengan, ya saben, con confianza. Hemos estado diciéndolos esto sábado con sábado. Estamos aquí para ustedes. Estamos aquí para platicar, para aprender, para educar. Y simple y sencillamente estamos para escucharlos. Si tienes alguna duda, si tienes... tengo personas que veo ahorita que me han escrito, que constantemente me escriben y estamos platicando. Entonces, para eso estamos realmente, de verdad. No crean que porque somos masters, ahorita lo dijo Pedro, ya no vamos a estar en esa tarima. Ya estamos al mismo nivel. Entonces, siempre lo hemos estado. Muchas
Pues la situación o la forma de pensar es que siempre hemos estado como Master Instructors un nivel más arriba, que no somos o no son dignos de acercarse. No, no, no. Todo lo contrario, somos servidores, los Master Instructors. No, no olviden eso. Entonces, para eso estamos, aquí estamos para ustedes. Espero que puedan conectarse nuevamente el próximo sábado. Ahorita solamente nos queda la fotografía, que siempre es al Dos final. páginas, son 2 páginas. Sí, entonces todo mundo peínese, todo mundo Ah, sí, aparezca. quiten las cámaras, Bueno, lo yo invisible. no tengo mucho donde, pero ahí voy. Yo le hago siempre así, porque no vaya a hacerla. Pero prepárense, listos. A ver, Denise, Conta, por favor, aparézcanse. Necesitamos ver sus caras. Howard, Me voy a quitar los audífonos, me lo quito. Va, si si gustas, quieres. claro que sí. Porque no, mientras tanto no los oigo. Entonces va, tú dices, Mari. Sí, espérenme tantito. No escriban nada en el chat porque aparece la ventanita del chat. Va. Ok, ¿listos? 1, 2, 3, va la primera página. Eso, ahora voy a la segunda página. Oh, se cayó alguien de la segunda página. Ok, a la 1, a las 2 y a las 3. Belleza. Saludos Perfecto. a Ramón y a Ronnie, eso, catrachos, ¿cómo están? Ahí están. Él no se pudo volver a conectar, pero que muchas gracias a todos, sobre todo a Pedro, y que Pedro él se va a contactar contigo privadamente luego. Bueno, muchísimas gracias, María, Lili, Fernando y Carlos. Gracias a ti. Moderador, me encantó la sesión, me encantó ver los rostros de ustedes, los conocidos y los no conocidos, me encantó compartir con ustedes y esto va a ser como alimento para mi alma y mi espíritu todos estos días, haberle visto sus caras y sus rostros. Muchísimas gracias, Pedro, nuevamente, y a todos ustedes que nos acompañaron. Cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Y una pequeña notita antes. Recuerden que ya tenemos canal de YouTube y este video, este webinar queda grabado para que se suscriban a nuestro canal, nos apoyen dándole like, viendo los videos. Y próximamente, sorpresa, próximamente el canal va a abrirse, va a expandirse un poquito más. ¿Qué significa? Que aparte de este webinar que vamos a tener los sábados, vamos a tener otros webinars que ya estamos preparando. Estamos viendo todavía la posibilidad de incorporar un poquito de clases, un poquito de rides, un poquito de rutinas y abrir los micrófonos, pero en una sesión un poquito más informal. Entonces, próximamente van a estar viendo eso, no se desconecten, estén pendientes ahí de las redes sociales y de nuestro canal para más información. Y bueno, sin más por el momento, Carlos Uribe aquí despidiéndome. Cuídense mucho, los quiero, siempre un abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias a Chao. todos. Hey. Chao. Bendiciones. Chao. Nos vemos. Chao, chao.